Durante la historia de la humanidad, han surgido muchos pensadores o filósofos, los cuales han logrado infiltrar sus ideas o percepciones de la creación del universo en el cristianismo. Uno de ellos es un griego llamado Orígenes, quien pretendió llevar el evangelio a un nivel elevado. El gnosticismo. Dentro de este tipo de doctrina, mal llamada gnosticismo cristiano, destacan los dogmas de la preexistencia espiritual del hombre, otras creaciones antes de la del hombre Adán, así como 3 diluvios universales. Con estas doctrinas, ciertos grupos que hasta ahora se han encontrado, los cuales son 4, pretenden ser diferentes a los grupos evangélicos tradicionales. Pues en su enseñanza, basada en estratagemas inductivas y exegéticas, corrompen el primer mandamiento dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección, cuando les dijo que fueran e hicieran discípulos a las naciones, y que les enseñaran que guardaran las cosas que Él les había enseñado. Pues escrito está: muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Estas enseñanzas más parecen justificar y aceptar las presunciones e hipótesis de la ciencia, que la eficacia de la palabra de Dios. En cierto tratado el escritor o predicador del tema, afirma lo siguiente: sabe mi hermano que he entendido que lo que Dios tiene en su palabra, así les guste a los religiosos o no, tengo que ir en busca de la verdad y así poder enseñarle el evangelio. ¿Cuál verdad y cuál evangelio? Pues escrito está: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. ¿Acaso es posible hablar de ciudades satelitales, o que un hombre fuera echado de esta tierra y que haya viajado a otro planeta? Ahora, cuando pretenden enfrentarse a la realidad científica, dudan de la eficacia de la palabra de Dios, y de sus verdades. Pues terminan justificando a la ciencia, empleando para ello una enseñanza extra bíblica, para ajustar la palabra de Dios a la ciencia. Por ejemplo, la declaración de este predicador: para empezar a ajustar los tiempos de la Biblia a los de la ciencia, empieza a especular, afirmando que Génesis 1 y Génesis 2 no son iguales, sino que habla de 2 creaciones distintas. Luego, al recibir una pregunta de cuánto tiempo tiene la Tierra, y al hacer los cálculos desde la caída de Adán a la fecha, le resulta que tiene solo 6.000 años, pero que de pronto la ciencia encuentra dinosaurios enterrados, y que si ésta afirma que tiene 500 años de antigüedad, no hay problema, la Biblia tiene la razón, pero si la ciencia afirma que tiene 1.000.000 de años, entonces con solo tener más de 6.000 años, destruye a la Biblia, y se comete el pecado de añadir a la escritura lo que Dios nos mandó en Deuteronomio 4:2, no hiciéramos, enseñando así cosas extrañas, cosas que Dios no mandó. Pues escrito está: clama a mí y yo te responderé. Pues ese fue el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño a Dios, fuego que no les ordenó. De acuerdo a la ciencia, el hombre desciende del mono, y este es derivado de un proceso de evolución, de donde el hombre ha venido evolucionando del simio, habiendo varias especies evolutivas. Entonces, ¿qué han hecho los falsos maestros? Han ajustado a la Biblia enseñando que el Génesis 1 habla de una creación preadámica, una creación semejante al hombre con apariencia de mono, como la ciencia los apadrina llamándoles hombre de Cromagnon, de Java o de Neandertal, y que esta creación fue destruida como según este pensamiento filosófico lo marca en Jeremías 4:23, y lo sustentan aún con la cita de Génesis 1:2, al leer que la tierra estaba desordenada y vacía, induciendo a creer que estaba así la tierra al principio de la creación, porque ya había ocurrido un juicio de diluvio sobre esa creación, en tanto que la segunda creación, que es la adámica, es destruida como está descrito en Génesis capítulo 7. Por tanto, discurriendo esta falsa enseñanza, declara que la creación de Génesis 1 fue destruida por diluvio, por algún pecado cometido por esa creación, lo cual es justificado porque los fósiles encontrados tienen más de 6.000 años de antigüedad.
y que la destrucción de esa raza preadámica fue más que un diluvio, pues vino acompañado de un cataclismo que afectó a las montañas. Y como la ciencia afirma que hace millones de años existieron los dinosaurios, y también el hombre primitivo, y que al caer un meteorito en la península de Yucatán, este destruyó todo. Y supuestamente esa declaración la lee en el libro de Jeremías capítulo 4, 23, 24, aduciendo que hubo algún problema con esa creación preadámica. Pero, ¿qué originó que esta creación preadámica se revelara? El predicador sigue enseñando que antes de esta creación, hubo otra creación, la de los ángeles, y le ha llamado Luzbeliana, la cual no es una creación de humanoides o adámica, sino angélica, que fue antes de estas dos últimas creaciones. Y que al igual que estas, también esta otra creación fue destruida con otra hecatombe universal bajo juicio de agua, el primer diluvio, con la cual, a esta creación luzbeliana, le fueron destruidos sus cuerpos físicos, y solo quedaron sus espíritus, por lo cual ellos buscando ocupar un cuerpo, influyeron en la creación preadámica, ya que el que ellos tuvieron fue destruido por su rebelión contra Dios, y que Adán tenía la obligación de proteger el huerto del Edén de esos seres.